hacen el esfuerzo por bajar el gasto primario sin incluir los intereses, pero se le va la plata por el lado de los intereses. Entonces, ellos bajan en el periodo de enero-julio de este año, contra el mismo periodo del año anterior, bajaron el gasto, el déficit primario en 42.000 millones de pesos, algo así. Pero se les disparó el aumento de intereses en 70 y pico de mil millones. Entonces, va para atrás. Habría que haber acelerado ese... Claro, exactamente. O sea, la ecuación es tomar el financiamiento para ir bancando ese proceso, mientras tanto. El proceso hay que hacerlo más rápido. El proceso tenía que ser mucho más rápido. Esto ya ni gradualismo fue prácticamente, ¿cómo se llama? Inmovilismo, ¿no? Y el problema no es el mismo, sino que es peor. Ahora tenemos los intereses de la deuda y el Estado que Y el Estado sobredimensionado. ¿Por qué te dejó el kirchnerismo? Te dejó un gasto público récord, 47, 48 puntos consolidados, una presión impositiva récord y un déficit fiscal monumental. Entonces, ahí no podés aplicar mucho gradualismo. O sea, gradualmente todo va a ser gradual en la vida porque no vas a desarmar 70 años de populismo de un día para otro. Era un tema de velocidad, no sé si me explicó. No era echar de un día para otro 1 millón de personas. Pero ahora parece que se quemaron algunos papeles, ¿no? ¿Cómo ve la situación? Y sí, se le quemaron algunos papeles, pero la realidad es que de acá a un año, que son las PASO, no tienen mucho margen, ¿no? Pero hay metas que cumplir. Después de lo charlado con el fondo, hay metas bastante rígidas que aparentemente también vislumbran no se cumplirían. Yo creo que no van a cumplir la meta de inflación, va a ser difícil que la cumplan. Ya estamos en el 31 y el techo es 32. Sí, y las fiscales... Tampoco, pero las fiscales pueden dibujar un poco más, con algún ingreso extraordinario, qué sé yo. Dibujas el PBI, no lo digo de mala onda. Ese número lo puede tocar un poquitito. La contabilidad creativa. La contabilidad creativa que está en todos lados. No, a ver, lo que pasa es que el kirchnerismo lo llevó a niveles ya guarangos, pero estos hacen su contabilidad creativa, meten cosas que no corresponden dentro de... Por ejemplo, todo lo que es deuda de intrasector público no se la considera. Es como si yo dijera, mira, como le debo a mi hermano esa deuda, no la considero. No, la tengo. Pero bueno, tampoco le vamos a pedir que sean tan puristas. ¿Qué es lo que me puedo equivocar, ¿no? Pero mi visión es que me parece que Estados Unidos va a dar todo el apoyo que sea necesario, porque ellos lo que quieren regionalmente es terminar con todo este populismo de tendencia autoritaria. ¿Recurrir al fondo fue un poco apresurado o era inevitable, teniendo en cuenta que los mercados habían empezado a retasear, digamos, de alguna manera el financiamiento o proponer tasas elevadas, ¿no? Es que ellos recurrieron al fondo y lo que acordaron fue acelerar la reducción del déficit fiscal, que era lo mismo que le proponíamos, lo que decíamos que había que hacer, a lo que nos decían que hacíamos, pero proponíamos yo, con la diferencia que la propuesta, por lo menos mía y de algunos, les presentamos con varios economistas, 2 o 3 proyectos, no para buscar un cargo público, es simplemente como un debate público. La idea era presentar un plan económico completo y avanzar a una velocidad de crucero que no te hiciera que los intereses te comieran el esfuerzo que estabas haciendo. No era más que eso. Contra eso, digo, complotaba esta estructura de tantas cabezas en lo que es el ministerio, no tener un único ministro de Economía en su momento. Coincido, sí. Eso, digamos, complotó con eso. Y en realidad Cambiemos es una mezcla de radicalismo, peronismo, desarrollismo. Entonces, no hay una concepción ideológica en buen sentido de la palabra, no en el fanatismo, ¿no? Una torpeza grande, ¿no? Y mucha soberbia. No veo quién es, con todo el respeto que me merece Nicolás Duchovne, no veo quién es el que tenga el plan económico en la cabeza. No hay, yo no lo veo. Tenemos 3 niveles de gasto, o 2 niveles, el de la Administración Pública Nacional y el consolidado, Nación, Provincias y Municipios.
Hablemos de el nivel nacional, obviamente, ¿no? Ahí hay, en su momento detectamos 4 grandes rubros que se llevan el grueso del gasto y donde se podía trabajar o no. Uno era jubilaciones, ahí ya no se podía tocar nada. El otro eran los subsidios económicos, el otro eran los subsidios sociales y el otro era empleo público. Ahí tenías concentrado el grueso, o sea, lo dividimos en esas 4 grandes rubros y ahí estaba todo el gasto. Se empezó por el más fácil, que era el tema tarifa, digamos, de alguna manera. Era el más fácil, el que no le toca la caja política al gobierno. O sea, la política se transformó en un negocio. Entonces, lo que hicieron fue, ¿por qué la gente está tan furiosa? Porque el único ajuste que hicieron fue subir las tarifas de los servicios públicos para bajar el subsidio económico, que está bien, no digo que esté mal, pero ellos no bajaron ningún otro gasto. Todo lo que es gasto social, Carolina Stanley no tocó nada. Hizo exactamente lo mismo que venía haciendo, creo que Alicia Kirchner, la que la hace, tiene los mismos planes, gasta más plata, no cambió nada. Y ahí se podría cambiar. Siempre el ejemplo que doy es, uno es el de las pensiones por invalidez, que es un escándalo. Ahí se partió de 60.000 beneficiarios por invalidez en el 2003 y se llegó a 1.060.000, hay 1 millón más o menos, estoy haciendo números redondos, ¿no? De beneficiarios por pensiones por invalidez. Invalidez, el tipo no puede laburar. Acá no hubo una guerra ni un tsunami. Eso fue un acto de corrupción donde le firmaban la invalidez a cualquiera y entonces se quedaban con la plata los médicos, los punteros políticos de las pensiones por invalidez. Ahí hay 84.000 millones de pesos. Todo lo que es Argentina Trabaja, ellas hacen, que no sé si le cambiaron el nombre o no, eso no tiene límite de tiempo. Es como yo te diría a vos, plata, mirá, si no querés laburar nunca más, no labures. En ninguna parte del mundo existe eso. Existen los planes, a ver, las pensiones por desocupación, que te la dan por un año, te la pueden prorrogar otro año más y después se acabó. Ahí lo que podés hacer es un sistema de reconversión. Es decir, bueno, mirá, si te voy a agarpar, ¿cómo se llama? El subsidio, mientras tanto pedí un crédito en el Banco Mundial, este proyecto lo tengo presentado. Y usar los colegios municipales, las parroquias, bueno, en fin, hay un montón de lugares. Entonces el tipo dice, bueno, vos cobrás, vas a seguir cobrando, ahora hacer un arte, las viejas escuelas de artes y oficios. Querés ser carpintero, electricista, gasista, claro. Te capacito, se le paga con el crédito blando, se le paga a los profesores, los materiales, etcétera. Y cuando terminó, se lo matricula el tipo y dice, bueno, de ahora en más te bajo, no sé, 10% todos los meses el subsidio, hasta que se extingue. Salí a buscar clientes como cualquiera de nosotros sale a buscar laburo todos los días. O sea que había cosas para hacer, que iban a dar señales de cambio. Y acá la señal es, tipo que sigue viviendo a costa del laburo del otro, sigue viviendo a costa del laburo ajeno. Sí. Entonces, el modelo no cierra porque tenemos... Bueno, el otro era empleo público, ¿no? Que tampoco se lo puede tocar y la pregunta es, che, ¿y los que están pagando impuestos van a tener que soportar esto? Hoy salió publicado ayer un trabajo en la Fundación Libertad de Rosario, no sé si lo viste. ¿Cuál es el costo? Me ganaron de mano, yo lo había empezado así y lo terminaron rápido. ¿Cuál es el costo de todas las legislaturas de las provincias de la Argentina? Gastan 29.000 millones de pesos en... Vi algo con respecto a la ciudad, me parece, el gobierno con lo que es la acá, sí. El más caro de todo, el que más cuesta, o sea, el presupuesto dividido por la cantidad de legisladores es Tucumán, un lugar pobre, ¿sí? Después está la ciudad de Buenos Aires, después... Entonces, pensé que el Congreso de la Nación tiene
yo me acuerdo, si mal no recuerdo, el nacional son 18.000 millones de pesos, más 29.000. Y sumá todos los municipios. Yo vivo en Vicente López. El municipio de Vicente López tiene un costo por legislador mensual de 400.000 pesos. Cuando digo todo el presupuesto por la cantidad de legisladores. Obviamente que no es que el legislador se lleva con No, claro, todo el costo, todo el show para que... Entonces, había para bajar. Cuando la otra vez leía eso, ¿por qué, digo, en un sistema capitalista de mercado, en un lugar funciona y en otro lugar no funciona? No tiene que ver con el sistema tanto como con la institucionalidad y la regla que hay en la sociedad. Digamos, fallamos por ese lado. Fallamos por el lado de la corrupción, de las instituciones que no... El tema institucional, perdóname, antes de que vayamos al tema institucional, no es menor el tema de el endeudamiento del Banco Central. Toda esa pirueta que hicieron, Sí. porque el Tesoro tomaba plata para financiar el déficit fiscal. Esos dólares se los daba al Banco Central, el Banco Central emitía pesos, después sacaba los pesos y ponía la levaca. Así que pagábamos 2 veces intereses para financiar el mismo déficit. Yo creo que el problema económico argentino no es el emergente de un problema económico, es político-institucional, institucional fundamentalmente. Institucional, cuando digo institucional, son las normas, leyes, códigos, costumbres que regulan las relaciones entre los particulares y los particulares con el Estado. Argentina pasó de la cultura del trabajo a la cultura de la dádiva y a la cultura de la corrupción finalmente. Entonces es inviable un país de esas características, porque la cultura de la dádiva hace que 8 millones de personas que trabajamos en blanco tengamos que bancar 20 millones de personas que todos los meses pasan por la ventanilla del Estado con un cheque. Ese es el número. Cuando sumas jubilados, empleados públicos, beneficiarios de planes sociales, etc., tenés 20 millones de personas. El jubilado, aclaro lo del jubilado, porque muchos jubilados no lo entienden esto. Lo escribí varias veces, pero es difícil que el jubilado lo entienda. El sistema de reparto es un sistema no de ahorro, es un sistema donde yo pago impuestos para pagarle la jubilación al que está hoy jubilado, y cuando yo me jubile otro va a pagar impuestos para pagarme a mí. Entonces, muchos jubilados dicen, no, esa plata es mía porque yo ahorré durante... No ahorraste nada. Ahora ahí entra a jugar ese 30 y pico % de informalidad que hay. ¿Qué habría que hacer para que, bueno, se pueda blanquear buena parte de eso y también aporten al sistema? Bueno, pero lo que pasa, a ver, el problema está en que la carga laboral, la carga impositiva, o las cargas, sí, la carga impositiva sobre el nómina salarial es gigantesca. Debe ser un 60%, más o menos, depende del sector, entre el 50 y el 60%, más del 50 y hasta el 60% mínimo del salario de bolsillo. Entonces, es carísimo. Y ahí no quiere. Hay dos problemas ahí. Uno, el empresario no quiere pagar ese costo, el que trabaja en relación de dependencia tampoco. Pero agregarle otro problema. Yo viajo mucho por el tema de las charlas que tengo que dar en el interior del país, particularmente del sector agropecuario. A cualquier ciudad del interior que vas, es decir, che, consiguen mano de obra y te dicen, en negro sí, en blanco no. ¿Por qué? Porque el tipo no quiere declarar que trabaja, porque si no pierde el plan social. Entonces, todos los planes sociales estos son un incentivo a mantener el trabajo en negro. Entonces, vos tenés hoy en día el sistema de reparto que se basa en que 4 personas tendrían que mantener a una, te da la relación 1-2, 1-1 por cada jubilado. Claro. La gestión de Sturzenegger con su esquema de metas de inflación novedoso para la Argentina y demás, fue como un poco demasiado optimista para lo que es el contexto nuestro. Sí, yo no coincidía para nada en lo que hacía Sturzenegger, tampoco coincido demasiado con lo que están haciendo hoy, lo que están actualmente, pero el tema es que ahí la culpa era, a ver, ¿de quién era? ¿De Sturzenegger? ¿De Duhovne? Que en realidad Duhovne no es más que
Bueno, ahora no tanto, ¿no? Porque desapareció el Ministerio de Finanzas. Claro. Pero era como el tesorero del club. Entonces ellos creyeron que iban a solucionar ese problema haciendo este lío de las LEVAX. O sea, emito, te doy los pesos, los saco de circulación, coloco las LEVAX. Entonces, Sturzenegger fue esclavo del déficit fiscal. Pero la pregunta es, ¿Duhovne estaba en condiciones de bajar el déficit fiscal modificando el sector público o dependía de otros sectores digamos, o de otros funcionarios, por ejemplo el jefe de gabinete? ¿Qué sé yo?